Hola, soy la profesora Flavia Pandolfi de la Escuela 82. Estamos acá otra vez en el rinconcito de ESI. Logramos empezar a trabajar y adaptarnos. Es difícil, cuesta más porque siempre es a través creo que el celular es nuestra herramienta principal de trabajo y para poder conectarnos con las familias y poder intervenir ante las situaciones que los necesitaban. Conociendo el lado oscuro de este sistema judicial, y ahí es cuando se ve la función de la mujer como objeto de seducción y la mujer subordinada al juez. Las leyes pueden estar, pueden existir, pueden estar al alcance de nuestras manos, pero si esa ley nosotros no la ejercemos, no la llevamos al territorio o al terreno, esa ley es de adorno. Bueno, soy la profesora Flavia Pandolfi, estamos para la radio de la Escuela 82, Esteban Laureano Maradona, y hoy estamos con la profesora Marité. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flavia? Bien, muy bien. Bien. Muchas gracias por este espacio y por este momento. Gracias a vos. Bueno, presentate, contanos tu trayectoria, que es muy vasta. Bueno, llevo 28 años en la docencia, soy profesora de educación física y una de mis primeras escuelas fue el 82, que en realidad era la primaria, 179, y después fui pasando por todas las transformaciones educativas con mis horas y módulos de educación física. Después comencé a concursar, tomé cargo de directora, muchos años, estuve más o menos entre 10 y 12 años como directora, y actualmente me desempeño como inspectora de educación secundaria en la zona de Isidro Casanova. Ah, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ley de ESI, como solemos hacer en este tramito del programa de radio, y bueno, me interesa tu visión, sobre todo desde el rol de supervisora, ¿no? Bárbaro. La verdad es que es un tema sumamente interesante y es un tema que realmente ha tomado una evolución muy importante. Mi formación también jurídica, soy abogada, además de ser profe de educación física, también me ha dado la posibilidad de tener una visión y una perspectiva sobre las normativas y las leyes. Las leyes pueden estar, pueden existir, pueden estar al alcance de nuestras manos, pero si esa ley nosotros no la ejercemos, no la llevamos al territorio o al terreno, esa ley es de adorno. Y la verdad es que la ley de ESI lo que viene a hacer es tomar dos principios constitucionales muy importantes como son la igualdad y la no discriminación. Es una ley que surge en el 2006 aproximadamente, en donde promueve la participación de los estudiantes y el acceso a la información y a la comunicación. Esas serían como las dos patas fundamentales de esta normativa. Y se dice además que para implementar la ESI dentro de las escuelas se trabaja en forma transversal, ¿sí? Como un eje transversal que va atravesando cada una de las áreas y de las materias. Yo te contaba, o te decía recién, que ha sido una evolución muy interesante de esta aplicación de la ley de ESI, porque como sabés que en las clases de educación física, los estudiantes estaban separados antes, desde cuarto grado, los chicos, los nenes y los varones tenían clases por un lado y las mujeres o las nenas por el otro. Ya hace muchos años, aproximadamente unos 15 años, estas diferencias comenzaron a verse soslayadas con la implementación de las clases de educación física en forma mixta. Por supuesto que todo va generando resistencia, pero con una nueva concepción que es el cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo y el cuidado del otro, ¿no? También. Si bien uno puede pensar que existen diferencias físicas entre hombres y mujeres y esas concepciones que se venían manejando en algún momento, la verdad es que la educación física como espacio
o área de conocimiento, es un espacio en donde trata justamente que estas diferencias no existan. Y así como esta materia, no sé, te puedo contar millones de proyectos y de cosas que fui viendo a lo largo de la supervisión en estos años, en donde la ESI realmente se implementa como un eje transversal en todas las materias. Sí, la verdad que maravilloso lo que contás, y bueno, hemos destacado mucho a lo largo de los programas la palabra transversal, porque justamente es lo que da tranquilidad, lo que hace vencer las resistencias que pueda haber. La ESI no es tarea de un profesor de la escuela, es una ley que la deben cumplir todos los docentes. Y tampoco es un momento, no es un momento determinado, porque viste que nosotros tenemos la semana de la ESI en un momento determinado del calendario escolar. Eso tiene que ver con una organización escolar. Yo creo firmemente que la ESI se da durante todo el año, ¿no? Claro. Yo recién les hablaba de la participación, ¿no? Que uno de los propósitos es la participación en la construcción del conocimiento y de la información. Creo que para participar no se necesita una semana en el año calendario, sino justamente poder participar durante todo el año. Y vale la pena recordar, que las tengo macheteadas en realidad, porque siempre me olvido de alguna, los ejes que atraviesa la ESI, para darnos cuenta que en realidad no es de un área específica, porque mucho también se relacionaba con ciencias naturales el trabajo de la ESI. Claro. Y a veces se le encargaba al profe de naturales, che, hace algo porque viene la inspectora y viene... Con suerte, porque a veces es el de biología, nada más. Exactamente. Y la verdad es que vale la pena porque la ESI no simplemente tiene que ver con cuestiones de cuidado del cuerpo, sino también con el respeto hacia el otro, con la violencia que se puede generar o con la palabra o con el cuerpo. Entonces me parece que vale la pena entender cuáles son los ejes que atraviesa la ESI, como el cuidado del cuerpo y de la salud, la valoración de la afectividad, el reconocimiento de la perspectiva de género, el respeto por la diversidad y el ejercicio de nuestros derechos. Entonces vos fíjate que aquí abarca toda una vida institucional, como lo es la escuela, y a cada uno de los miembros de la escuela, porque no es de los estudiantes nada más, sino también es de los profes y de las familias que acompañan a esos estudiantes. Claro, por eso es tan importante que las familias se involucren en cualquier actividad que haga la escuela, en cualquiera en general, ¿no? En cualquiera en general es acompañarlos, y en lo que es de ESI, y que consulten las dudas, pregunten, que para eso estamos. Totalmente. Me ha tocado en las recorridas a veces que hago en momentos particulares, como puede ser una muestra o un cierre de un proyecto, me ha tocado participar y ver cómo los propios estudiantes les van explicando a sus padres, algunas a través de maquetas o de dibujos, cómo es el sistema reproductivo, por ejemplo, cómo es el embarazo en estos 9 meses, cómo se va transformando el cuerpo y ese bebé cómo se va gestando, cuáles son los cuidados que se deben tener si no se quiere tener un embarazo. Bueno, la verdad es que es muy interesante ver cómo todos allí se van dialogando y van participando. Y los que tienen vergüenza, a lo mejor de hablar de ciertos temas, o tienen alguna situación que a lo mejor no les genera mucha confianza, lo que hacen en casi todas las escuelas es dejar un buzón de consultas. Entonces allí ponen a través de una pequeña esquela, una cartita, cuáles son las dudas o las consultas que tienen, y bueno, se van generando proyectos para ir respondiendo a esas dudas o a esas consultas que se van teniendo. Claro. Y hay un tema también en el ámbito escolar, o sea, hablábamos recién también de la violencia en los distintos ámbitos. Y bueno, me gustaría que eso que charlamos lo cuentes sobre lo que decís de la palabra bullying y de la violencia en general, y también de los casos de violencia dentro de la escuela, ¿no? Sí, yo te planteaba la palabra bullying, en realidad está asociada a lo que es el acoso escolar.
Entonces, solamente, digamos, se enfoca en lo que es en el ámbito escolar. Pero la violencia va mucho más allá del ámbito escolar, ¿no? Digo, la violencia se ejerce a lo mejor dentro de la familia, fuera de la familia en la calle. No digo que no se produzca violencia dentro de la escuela, porque sí se puede producir, pero no es, entiendo yo que no es ese acoso directo que tiene el estudiante dentro de una institución. Lo que sí la escuela tiene que hacer, y esto es una obligación en la cual no puede desvincularse, es primero prevenir distintos ámbitos o situaciones de violencia que se puedan producir. La violencia no es simplemente física, la violencia también es verbal. Entonces allí, en esa violencia verbal, que a lo mejor se puede generar más en la escuela, me parece que la escuela tiene que empezar a prevenir. A mí me gusta hablar mucho de lo que es el sistema de mediación escolar. Mi formación también en mediación jurídica me hace tener una perspectiva y una mirada un poco más conciliadora de las situaciones de violencia, en donde uno siempre trata en una mediación de acercar a las partes y de que puedan dialogar y que puedan escucharse, ¿no? Porque en una discusión, en una pelea, cada uno tiene sus razones y sus verdades y sus fundamentos. Pero lo importante es poder entablar un diálogo, cada uno plantear cuáles son los puntos de vista y tratar de buscar una solución. Porque lo que se trata siempre en la mediación es tratar de ver hacia adelante, ¿sí? No ver, digamos, sí se ven las causas, pero trata de ver y de resolver hacia adelante. Y acá un poco la idea es esto, ¿no? De poder trabajar a través de la empatía o a través de algún psicodrama, poder trabajar y ponerse en el lugar del otro, poder escuchar al otro, saber qué le está pasando al otro, por qué reacciona de esa manera. Bueno, creo que esas son cuestiones que ayudan y mucho. Y después la escuela en sí misma tiene los acuerdos institucionales de convivencia como normativa propia para poder dirimir estas situaciones de conflicto. En donde, bueno, la idea es que estos acuerdos institucionales justamente se puedan construir y se puedan ir elaborando en forma conjunta, la escuela, los estudiantes y la familia, en función de este proyecto institucional, de cuál es la perspectiva que se tiene en función a, en este caso, a la violencia, pero también puede ser a otras cuestiones que están relacionadas con la organización escolar. Bueno, en este punto, digo, la escuela y la familia tienen una herramienta que también debemos apropiarnos, que es la construcción de los acuerdos institucionales de convivencia. Y quienes los tienen, la revisión, ¿no? Cada 2 años establece la normativa, sería interesante que se puedan revisar y ir adecuándose a los nuevos movimientos que van surgiendo. Exacto. Sí, a veces desde el aula hasta se trabaja sin ser estos acuerdos a principio de año, algunos acuerdos del grado o del año, que también va sumando para ir planteando. Entonces uno ve en las paredes que pusieron, no debo insultar a mis compañeros. Y bueno, está bien, es una manera también de ir, sí, siempre cuando... Estamos en la virtualidad, así que puede ocurrir cualquier cosa en las casas y en el ASPO, así que no hay problema. Bueno, es lindo eso, ver cómo se va trabajando, ¿no? Cómo se va haciendo los cimientos, si bien es un Totalmente. tema muchísimo. Y en cuanto a las normativas, las que se cumplen, las que no se cumplen, la ley de ESI a 14 años tiene un cumplimiento parcial, y parcial acá, porque hay provincias donde nada. Yo creo que, como te dije antes, ¿no? Digo, la normativa está Claro. Está allí, está para nosotros. Y justamente las normativas o las nuevas leyes van surgiendo porque justamente los movimientos sociales, los movimientos históricos y las coyunturas van conformándose y va surgiendo una necesidad de empezar a transformar algunas cuestiones.
El tema está en que si nosotros como adultos y como justamente estas titulares de derecho, como se dice en derecho justamente, no lo ejercemos, no lo hacemos propio y lo ejercemos, se nos hace muy difícil. También hay que tener en cuenta algunas cuestiones que igualmente ya a esta altura de, como vos bien decías, de estos 14 años ya tendríamos que estar viendo algunas diferencias, ¿no? Pero también a veces a los adultos, a lo mejor que tienen otra trayectoria profesional en educación, les cuesta un poco más entender de qué se trata esta ESI y por qué yo tengo que trabajar ESI. Pero no, yo no quiero dar, yo tengo que dar otra materia, no es esto lo que yo tengo que dar, esto no es contenido de mi materia. Y como vimos recién, en realidad la ESI es un eje transversal y es para todos. Entonces me parece que, bueno, allí es una gran responsabilidad de los supervisores, los equipos de conducción y también de los docentes de poder reflexionar y pensar de que esa normativa está y está por algo, ¿no? Y tenemos que acompañar ese crecimiento, porque en realidad tenemos que acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, porque de eso se trata, ¿no? ¿Qué herramientas les voy a dar yo? ¿Cómo les enseñamos ciertas cuestiones que están relacionadas con el cuidado de su propio cuerpo si yo no puedo apropiarme de ese contenido? Entonces me parece que desde ese lugar me parece que es importante. No se trata de darle una clase de sexualidad simplemente, vuelvo a repetir, sino de darle las herramientas para construir esta información, para el cuidado de su propio cuerpo, el de los demás, el respeto por el otro, el ejercicio de los derechos. Digo, volvemos a repetir los ejes de la ESI. Tal cual, hay muchísimas maneras de abordarlo y además de todo también una cuestión de coherencia, porque le pedimos a nuestros estudiantes que estudien, les pedimos que cumplan y no podemos dejar de cumplir una ley, entonces que se trata de los derechos de esos estudiantes que queremos y que estamos formando. Tenemos la obligación de ser los primeros en ejercerlo, en realidad. Esa sería nuestra obligación. Exactamente. Bueno, espectacular la charla. Muchísimas gracias, Maritela. Un gusto. Gracias. Un gusto y bueno, nada, para mí mi corazón, yo siempre digo, mi corazón en La Matanza, toda mi carrera docente la hice en Matanza y está puesta en el 82 y en mi otra escuela donde fui dire, que hoy es la secundaria 56, en su momento era la básica 74, así que allí está mi corazón puesto en esos dos lugares. Gracias, Flavia, por este momento y por este espacio, que muchísimas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno.